Seguimos con la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, de Eduardo Ruiz. Pero antes, un pequeño resumen de los capítulos anteriores. Don Magdaleno, el anchetero o comerciante ambulante a quien don Manuel invitó, desafortunadamente, a la boda de sus ahijados, cuando lo vio en la Huacana, no solo sintió envidia por la magnífica mula que montaba, sino que en la fiesta conoce a Florencia, la hija de don Manuel, y se propone también hacerse de ella. En una de esas que don Manuel, acompañado de Pedro, su trabajador, fueron a la Huacana, fue tomado como recluta contra su voluntad por miembros del ejército republicano que en ese tiempo luchaban contra los conservadores que pretendían establecer un gobierno regido por un emperador. Por el camino hacia Ario, con artimañas, don Magdaleno logra liberarlo a cambio de un pago que don Manuel logra cubrir en parte con la mula que don Magdaleno anhelaba apropiarse. Con mañas don Magdaleno negocia para que Pedro sea liberado después, a fin de poder seguirlo y saber dónde vive Florencia. Poco tiempo después don Magdaleno va a cobrar la deuda que habían tratado para liberarlos y se entrevista en secreto con Tula para dejarle una carta para Florencia en donde le propone matrimonio. Este regresa otra vez creyendo que Florencia lo iba a corresponder, pero grande es su frustración al darse cuenta de la negativa de la muchacha y de sus padres. Lo corren de allí y este se va enojado. En el siguiente capítulo se hace una contextualización de los acontecimientos que estaban sucediendo en esa época, pues se avecinaba la guerra de la segunda intervención francesa en México. Tal vez vayan a sentir un poco aburrido este capítulo, pero después continúa la historia de los personajes que se han mencionado en los capítulos anteriores. Así que continuamos. Capítulo 15. Debemos dirigir nuestra vista hacia otra parte. Michoacán estaba convertido en teatro de la guerra. Los elementos de guerra escaseaban en nuestro ejército, en tanto que los soldados del imperio estaban ampliamente provistos de ellos, merced al auxilio pecuniario, lo mismo que material, que Napoleón III había ministrado a los que traicionaban a la patria. Las columnas expedicionarias de los franceses recorrían el territorio nacional. Flaqueaba la fe en los espíritus débiles, en tanto que la plaga de la guerra empobrecía a los comerciantes, industriales y agricultores de la República. La infidencia de Uraga y de Caamaño no solo produjo la desmoralización entre los pueblos, sino que hizo nacer entre los jefes que habían quedado fieles la desconfianza, los celos, la ambición. De aquí la falta de plan y de unidad en las operaciones. Al marchar Caamaño con la división de su mando, a fin de ir a entregarla a don Leonardo Márquez, que había llegado a Pátzcuaro, dejó abandonada la plaza de Uruapan, sin más que el comandante de la línea, encargo que confió al coronel don José Hernández, a quien por respeto y cariño no quiso comprometer en la defección que tramaba, lo que por otra parte jamás habría logrado, supuesto el patriotismo de dicho jefe. El pánico reinaba en Uruapan. Se daba ya por cierta la pérdida de la división Caamaño y se decía que Uraga había logrado reducir a Ronda y a los demás valientes guerrilleros del rumbo de Coeneo. De Aguilú se aseveraba que, con sus tropas, había marchado a incorporarse a las fuerzas del Estado de México mandadas por Riva Palacio, las cuales, por virtud de lo expuesto, se verían obligadas a evacuar el distrito de Zitácuaro. Se entronizaría, pues, en el estado de Michoacán el gobierno de Maximiliano de Austria. Se levantarían patíbulos para los patriotas, se multiplicarían los destierros para los liberales, y la ruina y la miseria sentarían sus reales en aquel país desgraciado. Tan sombrío así se presentaba para todos el porvenir. En estas circunstancias era cuando Isidro Abad, lleno de fe y de entusiasmo, juraba defender la independencia de la patria, siquiera fuese luchando, incorporado a una gavilla de bandidos, siempre que éstos combatiesen a los invasores. No perdía la esperanza de ver aparecer más tarde algún caudillo y al lado de sus tropas organizadas prestaría sus servicios. Era ya una manía en Isidro repetir constantemente aquellos versos de Riva Palacio. Desnudos y con hambre, pero erguidos,
Solo ante Dios doblegan la rodilla. Si es bandido, Señor, quien no se humilla, pertenezco desde hoy a los bandidos. Por fortuna para México, lo que Isidro Abad pensaba aislado y desconocido y falto de recursos, lo pensaban también 1000 patriotas, resueltos a morir antes de soltar la espada de las manos. Estamos en Uruapan, el 15 de julio de 1864. Reinaba un silencio profundo en la ciudad. Las calles estaban silenciosas. Negros nubarrones se aglomeraban en el cielo, presagiando una de estas terribles tempestades como solo se ven en esa región, en donde las nubes de las capas atmosféricas que vienen de la Tierra, más elevadas que las que proceden de la Tierra caliente, desarrollan en ese frotamiento tremendas descargas eléctricas. Don Josecito Hernández, así llamábamos al coronel, parecía ser el único viviente de Uruapan. Paseábase en el portal de las casas consistoriales, meditabundo, triste, acongojado. De cuando en cuando había en sus ojos un relámpago de esperanza. No podía creer su alma piadosa que el Dios de las naciones abandonase a México como a un pueblo maldito. No, se decía, la patria, esta querida patria, no tiene en su corta existencia mancha de crímenes, ni siquiera de vicios o de prostitución como otras de la tierra. Al contrario, México ha dado muestras de luchar por la independencia y la libertad, que son las grandes virtudes de los pueblos. De improviso oyó el galope de 2 caballos que venían por opuestos rumbos, uno que desembocaba por la calle de San Francisco, otro que bajaba por las de Santiago. Al llegar al portal se apearon los jinetes y cada uno de ellos entregó al coronel un rollito de papel encerrado en lacre. Con mano trémula rompió el sello y lleno de emoción leyó. Las mejillas del anciano se pusieron rojas. Sus ojos se avivaron, despidiendo rayos de alegría. Llamó a gritos a alguien que pasaba en aquellos instantes por allí y lo envió con orden de que repicaran las campanas. Al escucharlas, los vecinos de la ciudad salieron apresurados de sus casas. El coronel Hernández les comunicó 2 noticias, la que procedía de Ario, avisando que la primera división había desobedecido a Camaño y que éste se había escapado a uña de caballo rumbo a Pátzcuaro, y la otra, que el general Pueblita, de quien no se tenían noticias, llegaría en la segunda división a más tardar dentro de 3er día. Don Josecito, húmedos de lágrimas los ojos, exclamaba: «Dios es justo». El 17 regresó a Uruapan, la antigua división Camaño, y por sus jefes y oficiales se supo que Aguiluz permanecía firme en el distrito de Ario. El 18 hizo su entrada el general Pueblita, en medio del entusiasmo con que siempre era recibido por el pueblo, que le amaba como a su mejor hijo. A su llegada se supo también que los denodados guerrilleros de Coeneo y Zacapu continuaban combatiendo por la patria y que en Zitácuaro seguía cubriéndose de gloria aquel paladín legendario, Nicolás Romero. Don Josecito, a cada noticia, no cesaba de exclamar: «Dios es justo». Como no volveré a hacer mención del coronel Hernández en el curso de estas páginas, no quiero omitir que al final de la campaña, anciano, enfermo, era conducido de Morelia a Toluca, su país, y al llegar a Cámbaro, un correo extraordinario le dio la noticia de la toma de Querétaro por el general Escobedo. Don Josecito se emocionó a tal grado que se agravó y los médicos perdieron toda esperanza de salvarlo. Antes de morir, decía sonriendo: «Dios es justo». Isidro Abad sentó plaza en el batallón Matamoros, de que era coronel nato el mismo general Pueblita, en el que militó desde la guerra con los americanos hasta su muerte. A Isidro lo reconocieron como antiguo compañero varios oficiales y aquel caudillo lo confirmó en su empleo de capitán. Dejaremos a la historia que dé cuenta de las intrigas que pusieron en juego los politicastros para hacerse de la situación. Nosotros solo diremos que el general Pueblita se rehusó a aceptar el gobierno del Estado que los patriotas le ofrecían, pero siendo el jefe de más alta graduación e indisputables sus méritos, asumió el mando en jefe de las fuerzas de Michoacán y, consecuente con su entusiasmo y en cumplimiento de su deber, no pensó más que en ir a combatir al enemigo.
Desde luego se fijó en atacar a Pátzcuaro, en donde el imperio acababa de poner una guarnición respetable a las órdenes del general don Luis Tapia. Ocupar a Pátzcuaro era un paso para apoderarse de Morelia en un momento dado. En este sentido dictó sus órdenes. Capítulo 16. Mientras Pueblita hacía sus preparativos para llevar a cabo su importante empresa, veamos los que desde antes habían estado haciendo para la guerra de otro género, don Madaleno y don Manuel, aquel lleno de odio y de despecho, este de inquietud y sobresalto, y con el propósito de preparar una justa y legítima defensa. Don Madaleno surtía su ancheta de efectos comprados en las mejores tiendas de Morelia para llevarlos luego a revender a la tierra caliente, de donde regresaba con partidas de ganado destinadas al rastro de la capital del estado. Su carácter reservado, su codicia y mala fe en los tratos, y ese no sé qué que indica en la fisonomía del hombre que posee un corazón perverso, lo habían dejado sin amigos. Así es que comenzó a darse créditos a ciertos rumores que circulaban en su contra. Se decía que don Madaleno era espía del imperio y que sus frecuentes viajes a Morelia tenían por objeto principal llevar al jefe intervencionista noticias del estado que guardaba las fuerzas republicanas y de sus planes para la campaña. No dejó de llegar a sus oídos este rumor, y tanto temeroso de las consecuencias que pudiera tener como por su deseo de venganza contra los moradores de Purgancitiro, don Madaleno alegó sus buenos antecedentes y logró que lo pusieran al frente de una contraguerrilla en las tropas de los traidores. Por otra parte, aquel era su puesto, pues el anchetero siempre había pertenecido a ese bando de hipócritas y malvados que se llamaban a sí mismos el partido de la gente decente. En cuanto a don Manuel, cauteloso y astuto como son en lo general los rancheros, no dio a conocer a Pedro sus sospechas. Limitóse a vigilarlo, no perdiendo oportunidad de sondear su corazón. No quiso llevarle a la Huacana en los primeros viajes que hizo a aquella población, después de los sucesos referidos, viajes, por otra parte, hechos a largos intervalos, deprisa, caminando de noche y extraviando caminos. Al llegar de regreso a su rancho, procuraba que ninguno de sus sirvientes observase que conducía siempre un arma de fuego, fusil o mosquete, pólvora y balas, objetos que ocultaba cuidadosamente en el interior de la casa. Nadie más que él, su esposa y su hija conocían el lugar en que se hacía el depósito. Todos ellos aparentaban la mayor tranquilidad de espíritu, pero fácil es adivinar que estaban inquietos, recelosos y desconfiados. A corta distancia del casco de la hacienda se alzaban las 6 pequeñas chozas de los vaqueros que formaban la servidumbre. Don Manuel, más que amo, era el padre de sus criados, los trataba con un cariño sincero, los atendía en sus enfermedades, acudía a ellos con solicitud cuando necesitaban dinero. Por todo eso lo adoraban, le servían con empeño y le consagraban profundo respeto. Uno de los peones sabía tocar el arpa y en las noches de luna improvisaba fandangos, esos bailes de frenética alegría que son un consuelo para los hombres adheridos a la gleba. Don Manuel y su familia no desdeñaban asistir a ellos. Solamente 3 cosas había prohibido don Manuel a sus sirvientes: embriagarse, revelar el sitio en que estaba el rancho y cazar, porque la caza sin necesidad no le parecía más que un asesinato en seres inocentes que no pueden defenderse. Los vaqueros no comprendían este dulce y justo sentimiento de amor a todo lo creado, pero obedecían por cariño al amo y porque creían que estas prohibiciones se relacionaban con el sigilo respecto de la existencia del rancho. Empero, después de los últimos sucesos, don Manuel cambió de idea. Con frecuencia enviaba a los vaqueros a matar venados, diciéndoles que tenía una contrata de pieles con un curtidor de la Huacana, y les recomendaba que tirasen bien para no herir la pieza más que el codillo, a efecto de que saliesen buenos los cueros. Todos los peones querían participar de la cacería, pues don Manuel les manifestó que solo tenía 2 fusiles, que irían alternándose para que ninguno se quedase sin aprender a hacer buena puntería. Pasaban los días
y don Manuel no había llegado a designar a Pedro para que fuese a tirar. Ya hacía tiempo que el vaquero advertía la desconfianza de que era objeto por parte de sus amos, y como su mujer, la rencorosa y vehemente Tula, no cesaba de manifestar su resentimiento contra don Manuel, Pedro comenzó a sentir un disgusto de cuyos progresos no se daba cuenta. Cierto fondo de amargura se iba depositando cada día más en su corazón. Si no hubiera sido por la ternura con que quería a Florencia, a quien había visto crecer y desarrollarse, cuyos deseos y caprichos, cuando era pequeña, no vacilaba en satisfacer, cuyas gracias infantiles lo habían enajenado siempre, cuya hermosura deslumbrante lo dejaba estático, de seguro que, con cualquier pretexto, habría abandonado el rancho. La joven, por su parte, lo trataba muy bien y le demostraba constantemente una ciega confianza. Era a Pedro a quien encargaba siempre que fuese a cogerle flores en el jardín, a quien rogaba que le ayudase en sus quehaceres, a quien mandaba que le ensillase su caballo si quería salir al campo. Cuando Pedro la subía en el corcel, ligera como un haz de viento luminoso, gallarda como una amazona y risueña y alegre como una esperanza, Pedro no cabía en sí de gozo y orgullo, y exclamaba en el fondo de su pensamiento: por nadie me fereo. Y no obstante la escena de la carta, Florencia hacía participar de su cariño a Tula, la desdeñosa Tula, a quien siempre estaba invitando a que fuese a visitarla y la que siempre se manifestaba esquiva. Florencia, generosa, no se daba por entendida, y era ella quien con frecuencia iba a ver a la mulata. Un día la encontró deshecha en llanto, e instándole repetidas veces para que le confiase sus penas, logró que le dijese que iba a ser madre y que su mayor deseo era no estar en Puruancitiro cuando llegase el trance. Ese es un capricho, Tula. ¿En dónde podrías estar mejor que aquí? Y además, ningún motivo tienes para alejarte de nosotros. ¿Cómo no? Y mucho que lo tengo, contestó Tula, lanzando furtivamente una mirada de odio a la joven. Pero Tula, de veras mi alma, aquí nadie nos quiere. No digas eso. Al contrario, tú y Pedro son los consentidos de la casa. Malaya, ¿y la desconfianza que le tienen a mi hombre? También en eso te equivocas, y para que te convenzas, venía a decirte, de acuerdo con mis padres, que si gustas, yo seré la madrina de tu hijo. Tula se sonrió, quién sabe si de satisfacción o de ironía, y dijo: Dios se los pague, amita. Siempre ha sido usted muy buena. ¿Cómo no hemos de querer? Siendo nuestra comadre, será usted una cosa sagrada para nosotros. Pedro la respetará más, pero no lo crea. Ya ve que el amo don Manuel les ha prestado sus fusiles a todos los peones, menos a Pedro. Es porque le desconfían, como si él no supiera también matar venados y todo lo que se ofrezca. No pienses en eso. Es que como no son más que 2 fusiles, mi padre poco a poco va dándoselos a todos los peones. Ah, sí, niña, como si yo no hubiera visto a don Manuel cuando viene de la Huacana. Florencia no pudo disimular su sobresalto, mas, procurando reponerse, contestó: también en eso te equivocas, Tula. Mi padre no trae más armas que las que lleva de aquí, pues en estos tiempos los caminos no están seguros. Como puede que sí, puede que no. ¿Por qué lo dudas? ¿Para qué había de estar trayendo tantas armas? No sé, pero como estamos en tiempos de pronuncia, pues ¿qué? ¿Crees que mi padre quiera pronunciarse o defenderse de los pronunciados? Malaya si no se figura que Pedro está enyerbado. Tula, por Dios, no digas semejantes cosas. Eso dice usted. ¿Para qué te había de engañar? Ya sabes cuánto quiero a Pedro. Pedro entraba en la cabaña a la sazón y oyó las últimas palabras de la joven. El semblante del vaquero se iluminó de alegría. El de Tula expresó todo el odio que encerraba su corazón. Ah, ¿por qué lo dice usted, señorita?, se atrevió a preguntar Pedro. Tú verás, se apresuró a contestar Tula, para no dar tiempo de que hablara Florencia. Tú verás que yo le estaba diciendo a la niña que cuando ni había de querer ser madrina de bautismo de nuestro hijo. Ya viste al entrar lo que contestó. Gracias, señorita, muchas gracias. Florencia,
admirándose el cinismo de la mulata, se despidió de los esposos y luego que llegó a su casa contó a sus padres todo lo ocurrido. Doña Tránsito acabó de alarmarse, confirmando su convicción de que Pedro y su mujer maquinaban alguna infamia de acuerdo con don Magdaleno. Varios días anduvo don Manuel preocupado y pensativo, reflexionando acerca del estado de cosas nada tranquilizador que le rodeaba. Por fin tomó una resolución muy extraña. Llamó a Pedro y le dijo que fuera a coger una mancuerna de reses y que en aquella misma tarde se pusiera en camino para la Huacana. Era jueves. El sábado al anochecer don Manuel alcanzó a Pedro, ya cerca de la población. Vendió los toros y con su producto compró una excelente carabina venadera que hacía tiempo le habían ofrecido con su polvorín y demás útiles. A su regreso a Puruancitiro, en presencia de doña Tránsito, de Florencia y de Tula, dijo a Pedro: ahijado, ahí te regalo esta carabina con todos sus enseres, pero va con una condición. La que usted diga, padrino, respondió el vaquero, trémulo de emoción, que no has de errar un solo tiro. Lo verá usted, padrino. Pedro y Tula se retiraron, aquel radiante de alegría y ésta satisfecha y sonriendo. Doña Tránsito, en cuya fisonomía se retrataba el terror, exclamó: pero Manuel, ¿qué has hecho? Jugar el todo por el todo. Casi en el mismo momento se oyó una detonación y luego se vio aparecer a Pedro con un venado a cuestas. Magnífico, dijo don Manuel, eres un buen tirador. Doña Tránsito, intensamente pálida, murmuró: Dios mío, líbranos de todo mal. Capítulo 17. El 22 de julio salió el general Pueblita de Uruapan. El 23 amaneció en el Calvario frente a Pátzcuaro. El efectivo de su fuerza era de 1500 hombres entre infantería y caballería. La artillería constaba de 12 piezas de montaña. El coronel Eguiluz, citado para el ataque, debería presentarse con su fuerza por el camino de Santa Clara entre 8 y 9 de la mañana. Los espías que se habían enviado a la ciudad se incorporaron oportunamente, participando que el enemigo no había sentido la aproximación de nuestras tropas, lo que hacía posible una sorpresa. Pueblita dispuso desde luego el ataque. La guarnición de Pátzcuaro se componía del primer batallón, fuerte en 800 plazas, del tercero con 400, el de auxiliares de Pátzcuaro con 600, una batería de cañones rayados, 150 contraguerrilleros a las órdenes de José María Orozco, Magdaleno del Río y Camilo Pureco, y finalmente de un gran número de vecinos de la ciudad que se presentaron al iniciarse la lucha. No fueron tan rápidos los preparativos del asalto. La guarnición pudo apercibirse a defensa. Se cubrieron las trincheras, se formó una fuerte reserva y los vecinos ocuparon las alturas. Pueblita, con el valor y el ímpetu que eran en él proverbiales, se lanzó sobre las fortificaciones a las 7 de la mañana. 3 horas duró el combate. Las tropas del imperio se defendieron con una disciplina admirable. Los vecinos de Pátzcuaro hacían un fuego certero sobre los chinacos. La artillería de ambas partes no cesaba de vomitar botes de metralla. La gritería era inmensa y los montes cercanos repercutían el fragor de la pelea. La historia relata este hecho de armas en todos sus detalles. Basta al propósito de este libro decir que tras gloriosos pero importantes esfuerzos, Pueblita mandó tocar cese el fuego y retirada. El batallón Matamoros, que a las órdenes del coronel Genaro Román había penetrado hasta el centro de la ciudad, quedó cortado, pero batiéndose como sabía hacerlo, emprendió su difícil y peligrosa retirada. Refiero este pormenor porque entre aquellas filas se hallaba nuestro conocido Isidro Abad. En la confusión de esta última hora de combate, nuestros artilleros habían perdido 5 piezas de montaña. En vano para recuperarlas, el batallón Matamoros libró heroicos combates, batiéndose a la bayoneta y fraccionándose en guerrillas. En los momentos en que los imperialistas conducían su precioso botín al interior del recinto fortificado, Isidro Abad, con unos cuantos soldados de su compañía, se lanzó sobre los contraguerrilleros
que escoltaban los cañones, trabó con ellos un nuevo combate encarnizado, y en los momentos en que era más recia la pelea, se apoderó de una magnífica mula de silla que sin jinete corría de aquí para allá, presa del terror, montó en ella, desató la riata y lazó la última pieza, próxima a desaparecer tras del reducto. A cabeza de silla arrastró el cañón y, auxiliado por sus soldados, logró incorporarse al grueso de la fuerza. Isidro Abad apenas pudo llegar. Una terrible herida que sangraba abundantemente lo hizo caer de la cabalgadura sin haber podido presentarse al general. En aquel momento apareció Eguiluz por la altura de San Miguel. Él se había retardado 1 hora, Pueblita se había anticipado 2. El desastre estaba consumado. Capítulo 18. Al día siguiente, un grupo de soldados conduciendo una camilla se apartaba en Sirohuén del grueso de la división y tomaba el rumbo de Santa Clara. Junto a la camilla iba un asistente que llevaba del ronzal una magnífica mula golondrina. En el momento de caer desmayado Isidro Abad, se hallaba presente el doctor Leonides Gaona, que tanto sabía manejar el fusil como el bisturí. Inmediatamente ocurrió al herido y le hizo la primera curación. Sabedor el general Pueblita del heroico comportamiento del joven capitán, dio orden a Gaona de que con un piquete de soldados condujese al enfermo a Tacámbaro y procurarse a toda costa salvarlo. Mandó que se le entregase la mula que con tanto valor había avanzado y sabido utilizar. Esta era la comitiva que se dirigía a Santa Clara. Ya en esa villa, el doctor logró extraer la bala que había penetrado en el pecho de Isidro. Al día siguiente hubo alarma en Santa Clara, y para evitar una sorpresa, la comitiva abandonó la población y continuó sin descanso hasta Tacámbaro. El temor no era infundado. Don Magdaleno había salido de Pátzcuaro con su contraguerrilla para batir el campo y hacer prisioneros a los dispersos de Pueblita. Recorrió varios puntos, tuvo la suerte de fusilar a 2 hombres que le parecieron sospechosos, y al día siguiente cayó en Santa Clara, en donde no faltó quien le informase que muy de mañana había salido huyendo el teniente coronel Leonides Gaona con un piquete de soldados que escoltaban a un jefe de importancia que iba herido. Por más señas le dijeron que el tal jefe lleva una mula retinta a golondrina que solo pintada. Mi mula, pensó el contraguerrillero, y no tener orden de pasar de Santa Clara, pero arrieros somos. Tiempo hacía que don Magdaleno instaba a sus jefes para que le permitiesen hacer una correría por la tierra caliente, pero no lo había podido conseguir, porque los imperialistas eran precavidos y no ponían sus fuerzas en lances de pocas probabilidades de éxito. En aquellos días las columnas de franceses hacían la guerra en el oriente, en el norte y en el occidente de la República. Sus aliados daban guarnición en las ciudades principales, y esta era la causa de que casi todo el territorio de Michoacán estaba en poder de nuestras tropas, sin necesidad de ocuparlo materialmente, pues las poblaciones reconocían al gobierno legítimo. El general Tapia, que guarnecía a Pátzcuaro, no osaba desprender alguna partida, ni menos hacia la tierra caliente, por temor de que se la derrotasen. En consecuencia, don Magdaleno aplazaba impaciente el día de su venganza. Había pasado un mes desde el ataque de Pátzcuaro. Encontré en Uruapan al doctor Gaona y le pregunté por Isidro. Lo acabo de dejar, me respondió. Estuvo luchando entre la vida y la muerte, pero es joven, está lleno de savia y está fuera de peligro. ¿En dónde? En Tacámbaro, en buenas manos, puesto que lo dejé recomendado a Petrita Hinojosa. Su convalecencia tiene que ser larga y delicada. Lo grave es que en aquella ciudad está expuesto a una sorpresa del enemigo. Para evitar este peligro, le indiqué que se retirara a una hacienda del sur, a Puroarán o al Cuauhlote, en donde tenemos tan buenos amigos. ¿Tardará mucho en volver a la campaña? 3 o 4 meses, a lo sumo. Empero pasaban los días y los meses, e Isidro no daba noticias de su persona. Algunos de sus compañeros lo censuraban por su silencio, máxime cuando en Michoacán el general Salazar, nombrado gobernador y comandante militar, desplegaba inusitada actividad, aumentaba el número de nuestras tropas y reorganizaba la administración pública en todos sus ramos.
Por fin, después del ridículo y trágico pronunciamiento que el 20 de diciembre de aquel mismo año, 1864, llevaron a cabo en Uruapan 12 ancianos de la ciudad y sus peones y sirvientes, pronunciamiento que por estas circunstancias se llamó de los 12 apóstoles y que duró lo que la flor de un día, un ayudante del general Salazar, llamado J. G. Ruiz, me dijo que procedente de Zitácuaro traía para mí una carta. Al ver la cubierta conocí la letra de Isidro y me apresuré a abrirla. Decía aquella carta: Zitácuaro, 1 de diciembre de 1864. Querido amigo, ¿supiste el acontecimiento que me hizo separarme de la división pueblita después del infortunado ataque sobre Pátzcuaro? Merced a los conocimientos y esmeradas atenciones del señor Gaona, me salvé de la muerte y por indicación del mismo facultativo y por orden expresa del general debía permanecer en Tacámbaro o en sus alrededores hasta mi completa curación. Vivíamos en Tacámbaro en constante alarma, en incesante movilidad, huyendo unas veces a Purorán, otras a Turicato, a todas partes, sucediendo con frecuencia que resultaban falsas las noticias de la invasión o correrías de los traidores. Una vez acerté a dirigir mis ojos hacia la mesa y pude ver a un hombre que agitaba su sombrero y su tilma como sobrecogido de una ansiedad inexplicable. Vi que los oficiales que, como yo, se hallaban con licencia o en comisión en Tacámbaro, huían por las calles y luego los vi salir de sus respectivos alojamientos ya montados y corriendo a todo escape. El hombre de la mesa no cesaba de hacer señales y no faltó quien me dijera que era el indio Acosta, famoso explorador que de seguro no había tenido tiempo de llegar a la prefectura a avisar que los traidores estaban sobre Tacámbaro. En efecto, los contraguerrilleros bajaban ya a la ciudad y, favorecidos por las tinieblas que se venían encima, estaban seguros de darnos un albazo completo. En aquel momento llegaba un mozo de don Antonio Gutiérrez, esposo de Petrita Hinojosa, llevándome la mula ensillada. Monté a toda prisa y, guiado por aquel, atravesé por entre los guerrilleros que por fortuna no me vieron. Nos perdimos de ellos por entre las sombrías calles del barrio del Sopilote y esa noche dormí en la hacienda de Caracha. Al día siguiente, mis bondadosos huéspedes me mandaron decir a su hacienda de Caracha que las fuerzas imperialistas que habían entrado la noche anterior en Tacámbaro estaban mandadas por los coroneles Santa Cruz y Casarrubias y que iban a dejar una guarnición en la ciudad, que en consecuencia me aconsejaban que por de pronto me retirase a Carácuaro. Como ves, cada día me alejaba más y más de Uruapan y de mis buenos compañeros de armas. En Carácuaro se volvió a abrir mi herida y pasé horas angustiosas, teniendo que permanecer en absoluto reposo por algunas semanas que me parecieron años. A principios de octubre tuve noticia de que mi general pueblita expedicionaba por Angangueo y débil, convaleciente, escaso de recursos, me dirigí a aquel rumbo con la esperanza de incorporarme a mi tropa. Tras largos días de camino, llegué al pueblo de Tuzantla, en donde con tristeza supe que mi general se hallaba ya lejos de aquellos terrenos. En cambio, tuve el gusto de conocer arriba Palacio y de que este distinguido jefe se dignara colocarme en su estado mayor. Allí el entendido y cariñoso Manuel Marroquí, antiguo estudiante de la Escuela de Medicina de México, que constituye por sí solo y en virtud de una orden general el cuerpo médico militar de la brigada, se dedicó con todo empeño a curarme, y puedo decir que en la actualidad estoy casi bueno. Por esos días, las fuerzas de Zitácuaro, aquella falange de héroes que no cesaban de combatir, habían tenido una pérdida tan sensible como irreparable con la muerte del coronel Crescencio Morales, a quien habían acribillado a balazos los franceses. Se puede decir que en estos últimos meses ardía Zitácuaro, pues las diversas guerrillas del Estado y las de Toluca librando combates diarios contra los invasores y contra los mexicanos que sirven a sus órdenes. El día 28 de octubre salimos de Tiripetío rumbo a Laureles. Entre ambas haciendas hay un bosque tupido de cirandas, de esos árboles corpulentos de la tierra caliente. La hojarasca cubre el suelo e impide que se formen senderos. Para seguir una dirección, los conocedores del terreno se guían por la fisonomía de los árboles hasta salir de aquella selva oscura e imponente
al parque perfumada y hermosa. Caminábamos deprisa porque la noche estaba próxima. Los últimos rayos del sol apenas si lograban filtrarse por entre las ramas para iluminar misteriosamente aquel recinto sombrío. Todos guardábamos silencio, como si quisiéramos completar con recogimiento aquel espectáculo de la naturaleza. Repentinamente se oyó una voz varonil, pero dulce y melancólica, que entonaba el siguiente canto que se ha popularizado en estos días. Una mujer angustiada llora por su prisionero, que le vuelvan a su hachero, el de blusa colorada. Es Nicolás Romero, dijo Rivapalacio. Lo he oído cantar algunas, aunque pocas veces, cuando se cree solo en medio del desierto. En efecto, era el león de la montaña, que venía jinete en una yegua retinta que había quitado a los franceses. Cuando nos vio cesó de cantar y sombrero en mano se acercó a saludar al general. Entre tanto que ambos interlocutores hablaban, yo no me cansaba de mirar a Romero, aquel hombre extraordinario que llenaba la República con su fama de guerrillero. Me admiraba ver que, bajo aquella apariencia humilde, se ocultase un corazón tan grande y generoso. Si no hubiera sabido sus proezas, jamás habría creído que fuera capaz de ellas aquel cuerpo endeble, aquel conjunto de facciones vulgares. Y sin embargo, cuantos lo habían visto a la hora del combate, decían que entonces su mirada era brillante, fascinadora, magnética. Mi carta sería interminable si quisiera referirte en ella todos los acontecimientos que se han verificado en estos lugares. Si, como lo espero, tengo el gusto de volver a verte, te haré un extenso relato de cosas tan interesantes como variadas. Por ahora, concluye deseando para ti todo género de prosperidades, tu amigo Isidro Abad. Después de esta carta no volví a saber de mi amigo. Su largo silencio me hacía temer que hubiese sucumbido ya en algún combate o a consecuencia de su herida. ¿Cuál no sería mi grata sorpresa al verle llegar en diciembre de 1865 entre los oficiales canjeados en Acuizio, según el convenio pactado entre Rivapalacio y Bazaine? Su semblante demostraba profundo abatimiento. Su constitución estaba más delicada. Me parecía que Isidro era víctima de esa terrible enfermedad que no respeta sexo ni edades, de ese mal inexorable que se llama tuberculosis. Al día siguiente del canje llegamos a Tacámbaro en medio del entusiasmo de aquella población de patriotas. Instalé a Isidro Abad en mi propio alojamiento y tuve la satisfacción de que el general Rivapalacio, justo apreciador de sus méritos, se los premiase, mandándole expedir patente de comandante y dándole el mando de un pequeño batallón que se denominó Cazadores de Zaragoza. En la noche, cuando ya había sonado el toque de silencio, Abad me refirió aquella parte de su vida durante los meses de ausencia en los términos siguientes. Parte segunda. Un paraíso ignorado. Capítulo 1. Después que te escribí mi carta fechada en Zitácuaro, el 1 de diciembre de 1864, hace un año, cuántos acontecimientos se han sucedido, cuántos de nuestros hermanos de armas han sucumbido en los campos de batalla, cuántos han desaparecido en la pelea, víctimas de los odios políticos y, en consecuencia, de las órdenes dictadas por el mariscal Bazaine, que ha dispuesto que no se hagan prisioneros en esta lucha que la Francia ha empeñado contra México, es decir, la civilización, en contra de los liberales mexicanos, cuya causa se equipara con la de la barbarie. Nuestro ejército se ha cubierto de gloria en acciones de guerra tan brillantes como la derrota de los suavos mandados por Loisillon y Vanderback el 20 de febrero de este año, hecho heroico que ciñó con los laureles de la victoria las sienes del general Salazar, la batalla de San Isidro, la toma de Tacámbaro, en que el general Régules dio muestra de su inimitable valor, de su heroica abnegación, al ver que los belgas habían puesto en las trincheras a su esposa y a sus hijos. Mas, ¿para qué hablarte de sucesos en que tú estuviste presente y que conoces mejor que yo? En cuanto a mí, al lado del general Rivapalacio y de aquel sin par Nicolás Romero, puedo decirte que mi alma se llenaba de satisfacción al considerarme como uno, el último de los actores de aquellas espléndidas acciones de guerra. A principios de enero de este año,
Rivapalacio recibió del general Arteaga el nombramiento de gobernador y comandante militar de Michoacán. Juzgo inútil recordarte cómo el general Arteaga se vio precisado abandonar a Jalisco y venir a este estado, baluarte de la constancia y del valor republicanos, ni cómo Salazar, en mala hora inspirado por aquel aventurero abogado Blas José Gutiérrez Flores Alatorre, como él se afanaba en firmarse, desconoció a los poderes legítimos y creyó poder hacer por sí solo la campaña contra la intervención. Arrepentido y sumiso, volvió sobre sus pasos, depositando a los pies de Arteaga sus palmas victoriosas de los reyes. En virtud de su nombramiento de gobernador, Rivapalacio marchó a Huetamo a conferenciar con el general Arteaga, sin llevar más que 2 ayudantes y al coronel José María Alzati como jefe de su estado mayor. Yo quedé a las órdenes de Romero. El 26 del mismo mes de enero se avistó ante Zitácuaro el coronel francés de Poitiers con el 81 de línea, 2 compañías de cazadores de África y media batería de piezas rayadas. Esta fuerza obraba en combinación con la de traidores imperialistas al mando de la Madrid, que no llegó el día de la cita. Observando Nicolás Romero que los franceses no avanzaban, salió de Zitácuaro y se encontró con ellos en el hoyo de la arena. Los franceses tomaron posesión de la loma del Aguacate y rompieron su fuego de cañón para proteger la carga de una columna de 200 hombres que se dirigió contra los republicanos. Esa columna, con pérdida de su jefe y de algunos soldados, logró ocupar las posesiones de Romero y tuvimos que retirarnos a Camímbaro. De Poitiers ocupó a Zitácuaro, en donde se le incorporó la Madrid. Permanecimos aquella tarde y parte de la noche en Camímbaro. El 28 emprendimos la retirada rumbo a Carácuaro, por orden que recibió Romero de unirse a la segunda brigada de caballería para ir en busca de Salazar y reducirlo a la obediencia o batirlo si fuese necesario. A consecuencia de estas instrucciones, Romero cayó en una profunda tristeza y más de una vez se le oyó decir: ¿por qué me mandan a mí a pelear contra los liberales cuando hay por aquí tantos franceses y traidores? El 29 llegamos a Papatzintán. Este es un rancho miserable situado entre Tuzantla y Carácuaro, un terreno árido en donde la vegetación solo se muestra por uno que otro granjeno esparcidos a distancia, lo que obligó a Romero a repartir su tropa, enviando la mayor parte de ella a que fuese a acampar en una de las rancherías inmediatas. Romero se quedó en el rancho porque había herraderos, y con ese motivo música, cohetes y fandango. Nicolás era afectísimo a trascar en el campo y quiso participar de la fiesta. En el distrito de Zitácuaro jamás tuvimos el temor de una sorpresa, de las poblaciones, de las haciendas, de los más insignificantes ranchos, nos avisaban la llegada del enemigo y sus movimientos. Los hombres, las mujeres y aún los niños se constituían voluntariamente en exploradores nuestros, y esto nos hacía vivir con confianza, pues solíamos saber hasta la hora en que teníamos que combatir. Con esta seguridad estábamos muy tranquilos en Papacindán, sin reflexionar que los rancheros que podían darnos aviso estaban todos, como nosotros, muy entretenidos con los herraderos. Nicolás Romero, montado en su mejor caballo, se dirigió al corral, eligió con la vista el toro más corpulento y lanzando un grito de alegría cogió la cola de la fiera y ésta, el caballo y el jinete arrancaron a carrera abierta. De improviso vimos caer el corcel que había metido una de las patas delanteras en unas raíces y que en su caída arrastró a Romero. El coronel se levantó en el acto, pero tenía una pierna horriblemente lastimada. Lo llevamos en peso a una de las chozas, en donde, presa de dolores atroces, tuvo que permanecer en reposo. Serían las 10 de la mañana del día 31 cuando vi al coronel ensayar unos pasos, apoyado en un bastón. Don Isidro, me dijo, tengo hecha pedazos la pierna. Es imposible que pueda montar. Ensille usted y dígale a Ruiz Suavía que avance con la tropa hasta Carácuaro. Yo iré a incorporármeles allí dentro de 2 o 3 días. Si cree usted que pueda servirle de algo, lo veré luego, como usted guste. Me apresuré a ensillar mi mula, ya sabes,
aquella famosa mula golondrina de que me apoderé en Páscuaro, e iba a despedirme del coronel, cuando se oyó un clarín dando el toque de carga, y tras unos cuantos disparos, vi a los cazadores de África acuchillando a nuestros chinacos, los del 81 de línea y los traidores, brotando por todas partes y cortando todas las retiradas. Mi mula corrió espantada y penetró por instinto en un bosquecillo de granjenos que por fortuna estaban muy frondosos. Ahí se paró temblando como azogada y permaneció inmóvil hasta sin orejear. A poco rato todo quedó en silencio y me imaginaba que los nuestros habrían podido romper la línea y que el enemigo iba tras ellos. Para cerciorarme me apeé, dejando amarrada la mula al interior del bosquecillo, y con toda precaución me asomé al campo abierto. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que a poca distancia, en un granjeno aislado, estaba trepado un hombre, procurando ocultarse entre el follaje? Lo reconocí, era Nicolás Romero, y puedes imaginarte el gusto que me dio, pensando que podría contribuir a su salvación y llevarlo en mi mula por aquel mal país que él conocía perfectamente. Cómo la maldita suerte hizo que en aquel momento uno de los soldados franceses, persiguiendo a un gallo, tomó la dirección del sitio en que se hallaba el coronel. El ave condenada voló chillando a ocultarse en el granjeno. El soldado se arrojó sobre ella. De repente se detuvo, fijó su atención entre las ramas y gritó desaforadamente: «¡Un Zaragoza! ¡Aquí un Zaragoza!». Muchos de sus compañeros le oyeron y corrieron hacia aquel lugar. La gritería de los franceses estalló cuando vieron salir de entre las ramas del árbol a un hombre, y llegó a su colmo el vocerío cuando uno de los traidores exclamó: «¡Es Nicolás Romero!». No quiero decirte la satisfacción que se pintó en el semblante de los invasores, ni la angustia que se apoderó de mi corazón. Cuando aquellos se retiraron, volví a montar en mi mula y la azoté para que partiese. ¿A dónde? Yo mismo no lo sabía. No quería darme cuenta de lo que pasaba, ni me importaba lo que pudiera sobrevenir. Mi mula echó a correr, y con ese instinto de esa clase de animales, y más el de la mía, que parece un ser inteligente, huyó por el extremo opuesto del bosquecillo, como si quisiera interponerlo entre nosotros y las casas de Papacindán. Cuando anocheció, erraba yo en pleno desierto, pero la mula seguía con paso firme la dirección que ella se propuso. Llegamos a un arroyo, la ensencillé para que bebiese agua y comiera del poco pasto seco que allí había. Al día siguiente continué mi camino y, para no cansarte, después de una marcha fatigosa, llegué al rancho del Canario. Descansé 2 días y luego emprendí de nuevo mi peregrinación, guiado por un ranchero rumbo a Turicato, y atravesando barrancas y desfiladeros, llegué a aquella población a mediados de febrero. En Canario había sabido que el general Rivapalacio se hallaba en aquel pueblo. La noticia resultó falsa, pero yo tuve que permanecer en Turicato, acometido de fiebres intermitentes que me postraron en cama desde los primeros accesos. Capítulo 2. Un día llegaron en precipitada fuga unos chinacos que atravesaron el pueblo, diciendo que el enemigo los perseguía de cerca. Ensillé mi mula a toda prisa y apenas acababa de montar cuando me vi rodeado de los contraguerrilleros. Creí llegada mi última hora, pero no sé cómo, mi mula se sentó y arrendó rápida, brincando por entre los bandidos y corriendo como si fuese el caballo más ligero. Apenas podía tenerme en la silla. La velocidad del animal, las ramas de los árboles que interponían a mi paso, los barrancos que había necesidad de saltar, me expusieron más de una vez a caer en tierra, pero me sostuvo firme en la silla el instinto de la propia conservación, aguzado por el silbido de las balas que pasaban sobre mi cabeza. Después de una hora, hube de alcanzar a los soldados que me habían dado la voz de alarma. Se manifestaron admirados de la agilidad y ligereza de la mula, y me felicitaron de no haber caído en poder del sanguinario Orozco que mandaba a los contraguerrilleros. Debilitado por las intermitentes y temeroso de una nueva sorpresa, no quise apartarme de aquella pequeña partida de chinacos. Mi fatiga aumentaba y, como no habíamos probado bocado en muchas horas, me sentía desfallecer. No sé a qué hora llegamos, ya muy avanzada la noche, a un pequeño rancho en donde se dio pienso la remonta. Me acuerdo, como si fuese un sueño, que los soldados hicieron levantar de su petate a una mujer para que les echara tortillas.
La pobre ranchera encendió el fogón, colocó el comal en las puranguas y se puso a moler en el metate. Oía yo con indiferencia, tal era mi postración, el incitante palmoteo al estar torteando el textal. Vagamente veía que colocaba las tortillas en el comal y que apenas les daba la primera vuelta cuando los soldados todos, que en cuclillas estaban en torno del fogón, se abalanzaban a cogerlas, casi crudas, y las engullían quemándose las fauces. Enseguida observé una cosa que me impresionó como una pesadilla. Cuando la ranchera echó otra gorda al comal, un chinaco, negro como la noche y con una boca que parecía tener 4 labios, sacó con un dedo sucio una escupitina horrible y la untó en la tortilla. Los demás hicieron asco y no hubo quien le disputase el manjar. La mujer repitió la operación y entonces más de 20 dedos embarraron en la tortilla repugnantes esputos. Las salivas chirriaban al calor del comal y apenas zancochadas las tortillas, todos se les disputaban sin escrúpulo. Tal era el hambre que los acosaba. La mía se despertó devoradora y casi me vi tentado de hacer lo que los demás. La fiebre me hizo volver a caer postrado y creo que comencé a delirar. No supe a qué horas continuamos la marcha. Caminábamos en medio de una profunda oscuridad. Veía pasar como fantasmas los árboles del bosque. Las ramas me parecían grandes brazos que trataban de asirme. Me parecía, al divisar el cielo, que las estrellas giraban en curvas caprichosas. Los soldados guardaban silencio y solo se oía el ruido monótono de las herraduras al chocar contra las piedras del sendero. Aunque estábamos en plena tierra caliente, un viento frío, delgado e intermitente anunció que el día se aproximaba. Efectivamente, no tardó en surgir el alba, que contemplé como una aurora de esperanza y de consuelo. Media hora después llegamos al rancho de la Mata de Plátano. Los rancheros nos recibieron con franca hospitalidad, nos sirvieron un abundante desayuno y nos invitaron a descansar. Los soldados manifestaron que tenían necesidad de llegar a la Huacana, y yo aproveché esta circunstancia para separarme de ellos. 2 horas después, pedí al dueño del rancho que me proporcionara un guía que me condujese a San Pedro, en donde me informaron los chinacos que se hallaba el general Riva Palacio. Ya en camino llegamos a un malpaís que ofrece el espectáculo de un terreno en que se ven alterar mogotes de una vegetación lujuriosa con bandas de hórrida esterilidad. El suelo está encubierto de arena y llama a la atención una multitud de pequeños conos de diversos tamaños que se ven de trecho en trecho. ¿Cómo se llama este paraje?, pregunté al guía. Señor amo, ¿qué no sabe? Son los Hornitos. ¿Los Hornitos? Entonces debe estar muy cerca al Jorullo. Sí, es el cerrito que acabamos de pasar. Volví la vista. La misma colina que había mirado desde la Mata de Plátano. En la cúspide se distinguía una depresión que es el cráter y del fondo de la cual se elevaba una espiral de humo apenas perceptible. Por largo rato estuve contemplando aquel volcán que apareció el 29 de septiembre de 1759, causando tantos desastres. Continuamos nuestro camino y a poco andar sentí tan pesado mi sombrero que me lo quité y de la falda cayó una gran cantidad de arena. Bien hecho, amo, me dijo el guía. Hay que vaciarlo seguido. Desde hace algunos días está vomitando el Jorullo mucha arena y de noche se ven las llamaradas. ¿No lo oyó tronar anoche? Llegamos por fin a la hacienda de San Pedro Jorullo. Es aquel sitio un paraíso escondido. Sus bosques derraman una apacible frescura. Se oye el rumor de sus aguas abundantes y sobre la bóveda de verdura destacan las palmas sus espléndidos pabellones cuajados de racimos de cocos. Tampoco allí encontré al general y me dijeron que hacía 2 horas había contramarchado a la Huacana. Pasé la noche presa de la calentura que volví a postrarme por espacio de 24 horas. Algo recuperado supliqué al guía que me acompañase un poco más y después de caminar algunas leguas, ahora sí amo, me dijo, allá abajo está el camino real, ya no tiene que perderse, y yo por aquí corto para arrendarme a la Mata de Plátano, y que Dios acompañe a su merced. Di una gratificación a aquel buen hombre, de quien no sin cierta tristeza me separé y emprendí mi marcha, solo, por aquel país desconocido y desierto. Cuántas ideas se agolparon a mi imaginación. Me parecía ver sucumbir a la patria y que tantos sacrificios hechos en su defensa
iban a quedar estériles. Me figuraba que la historia, deslumbrada por el triunfo de los invasores, no haría más que narrar la gloria de los franceses en la campaña de México con ese brillo, con ese esplendor teatral con que 40 siglos la contemplan al pie de las pirámides de Egipto, en tanto que el olvido cubriría con su pesada losa los nombres de Zaragoza, de Juárez, de Díaz y de tantos otros héroes de nuestra inútil epopeya. Tantas ideas tétricas, aquel malestar que experimentaba en mi cuerpo y que era el anuncio de un nuevo acceso de intermitentes, me llevaba abstraído en mis pensamientos hasta el grado de no saber la dirección que mi mula había tomado al llegar al camino de la costa. Caminaba ella a trote largo con su andadura asentada que me evitaba las molestias de mis largas jornadas. En la tarde, lejos de sentirla pesada por la fatiga de todo el día, iba ligera, voluntaria y podría decirse que alegre. No sucedía en mí lo mismo. Una somnolencia invencible embargaba mis miembros. El sudor bañaba mi rostro y mi debilidad era tan grande que más de una vez estuve a punto de caer en tierra. Sentí un frío intenso y oía que mis dientes chocaban unos contra otros. Enseguida me acometió una calentura tan elevada y tan violenta que me parecía que circulaba fuego por mis venas, me faltaba la respiración y abrazaba mis fauces una sed inmensa. Perdí el conocimiento. Capítulo 3. Serían las 3 de la mañana cuando volví en mí, en medio de una profunda oscuridad y de un silencio absoluto. Me hallaba recostado en un montón de hojas tan suaves que me parecía descansar en un mullido lecho. Extendí los brazos para reconocer, siquiera fuese por el tacto, el sitio en que había caído. Grandes ramas delgadas se entrelazaban en todas direcciones. Juzgué que había extraviado el camino, que estaba perdido en un bosque espeso y sin salida, y que no podría dar un paso entre la maleza tupida que me rodeaba. En el instante en que, angustiado, echaba de menos mi mula, única esperanza de salvación, oí un resoplido del noble animal, como si hubiese adivinado mi pensamiento y quisiese demostrarme que no me había abandonado. Traté de incorporarme, pero lo impidió un sopor que se apoderó de mis miembros y que me sumió en un sueño invencible. No sé cuántas horas dormí, solo recuerdo que me despertó el fuerte resollar de la mula. Me llamó la atención el movimiento de sus piernas que se estremecían. Tenía las orejas enhiestas e inclinadas hacia adelante. De sus ojos brotaba un brillo siniestro y todo su cuerpo era presa de un espanto terrible. Enfrente de la mula, erguía el delgado cuerpo, meneaba con vertiginosa rapidez la pequeña cabeza y vibraba la lengua, una colosal serpiente de cascabel. Me quedé helado. Veía aquel horrendo reptil como si fuese un hilo de anillos en constante movimiento. Sus ojos lanzaban miradas como dardos de lumbre. Me parecía próximo a dispararse sobre mí. Me parecieron siglos los segundos que la víbora permaneció en aquella actitud. Después, rápida como una pesadilla que se desvanece, se deslizó entre la maraña de otates que formaban el bosque y desapareció debajo de la hojarasca. La mula lanzó un fuerte resoplido, como si exhalase hondos suspiros, y clavó en mí una mirada, como un fulgor de alegría. Se me acercó y casi puedo decir que me invitaba a que montase inmediatamente. Salté a la silla y el animal huyó como si lo persiguiese la serpiente. Hacía rato que el sol ascendía por el azul del cielo, iluminando el verde esmeralda de los otates. Abandonamos aquella hermosa pero siniestra ramazón. La mula me conducía por un sendero apenas perceptible. Caminaba al galope, sin que detuviese en su paso algún tronco caído, algunas ramas esparcidas de las gigantescas gramíneas. Me parecía que iba acosada aún por el peligro que acabábamos de pasar. Al salir de la verde y misteriosa otatera, se presentó a mis ojos un desierto, árido, monótono, triste. Era una infinita sucesión de collados que iba a terminar a gran distancia en la falda de una cordillera de altos montes. Avanzábamos. La vegetación de aquel páramo se reducía a unos cuantos cactus, de esas plantas de aspecto tristísimo porque carecen de hojas. Era ya mediodía. Los rayos del sol cayendo verticalmente parecían derretirme. Ningún arroyo serpeaba por las barrancas que sin cesar íbamos pasando. Me devoraba la sed, sentía que las sienes se me hacían pedazos
y deslumbraba a mis ojos la reverberación que ondulaba en las capas inferiores del aire, semejando el brillo de espejos tirados en el suelo. Creí firmemente que iba perdido en un país inhabitado. ¿A qué distancia hallaríamos un rancho para satisfacer el hambre o un arroyo para apagar la sed? Al encumbrar una loma esperaba poder espaciar la vista. Enfrente había otra más elevada que cerraba el horizonte. Descendimos una rápida pendiente y entonces, en vez de volver a subir, la mula echó a andar por el fondo de una barranca. No había la menor señal de que corriese por allí algún sendero y me imaginé que la mula buscaba alguna poza que conservase agua de las lluvias. Me confirmaba en esta consoladora idea verla que no cesaba de orejear. De improviso, al salir de la hondonada, se presentó a mis ojos un delicioso aunque pequeño valle, como un oasis sembrado por las hadas. En el fondo, al pie de la montaña, se veían las blancas paredes de una alegre casita. A sus lados se extienden esbeltos platanares y árboles de frutas exquisitas. Era fácil adivinar la existencia de un río en cuyos márgenes corría una doble hilera de cirandas y tamarindos. La mula apresuró el paso y tiraba fuertemente a la rienda. Andaba ligera y airosa como si acabase de salir de la cuadra. Ya cerca de la casa vi venir corriendo una jauría de perros que se nos echaban encima, mas apenas se aproximaron, cuando cesaron de ladrar, meneaban la cola, iban y venían en torno de la mula, la que a su vez inclinaba la cabeza y daba pequeños saltos, como queriendo retozar con ellos. ¡Qué encantador albergue! Una señora que había salido al escuchar los ladridos de los perros, fue la primera persona que apareció a mi vista. Lanzó un grito de sorpresa. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡La mula golondrina! Un hombre salió en aquel instante del interior de la casa con un fusil en la mano, pero viéndome inerme y notando en mi semblante el mal estado de mi salud, calmó un tanto su actitud hostil y me preguntó: ¿qué se le ofrece a usted en este rancho? ¿Quién lo ha traído aquí? Nadie, señor. Soy un viajero extraviado en el camino. He llegado hasta aquí porque seguramente la mula ha venido otras veces. Ella es la que me ha conducido. Pero esa mula es de un don Magdaleno. Era, mas ahora me pertenece porque... E iba a explicar cómo había pasado la mula a mi poder. No pude, porque vi aparecer en el corredor a una joven. Jamás he visto hermosura semejante. Sentí que mi sangre afluía toda a mi corazón y debo haber padecido tan intensamente, pues la señora exclamó: Jesús, ese señor se va a caer de la mula. Apese usted pronto y recuéstese en la hamaca. Manuel, dale una copita de catalán, mientras yo voy a traer algo que coma. No sé cómo me bajé de la mula. Don Manuel entró a una de las piezas, la señora corrió a la cocina y la joven, aquella joven angelical y dulce, abrió el cajón de una mesa que estaba en el corredor, sacó un mantel, un cubierto, un vaso en que virtió un agua cristalina, todo como si lo hiciera por arte de encantamiento. Entretanto, yo me había dejado caer en la hamaca, estaba sin aliento. Apuré con avidez el aguardiente que me ofreció el jefe de la casa y enseguida oí la voz de la niña que me decía con acento blando y armonioso: Pase usted, señor, ya está la sopa en la mesa. Alcé los ojos para verla y noté su rostro encendido de carmín. Ella debe seguramente haber oído los latidos de mi corazón. Don Manuel y yo nos sentamos a la mesa. Las señoras nos servían. Cuando mis ojos se encontraban con los de la joven, volví a ella el rostro disimuladamente y sus mejillas se teñían de púrpura, como si la aurora estuviese en ellas. No habíamos acabado de comer cuando de sobremesa me sobrevino el frío, tan intenso que no podía contener el chasquido de los dientes. El acceso de la fiebre fue de seguro el más fuerte de todos los que había tenido. Perdí instantáneamente el conocimiento, pues apenas me acuerdo que la señora, con acento de tierna y profunda compasión, dijo: No lo quiera Dios, si le repite el ataque se muere sin remedio. Trae los fríos de la costa, pronto. No oí más. La novela continuará en el siguiente video. Si te está gustando esta lectura, te pido que me regales un like, es decir, que le des a la manita con el pulgar arriba,
para que el algoritmo de YouTube recomiende mi trabajo. Que estén bien. Hasta luego.